Hola mis amores, es un gusto saludarlos y vamos a comenzar con el tema de comportamiento de funciones de nuestra materia de cálculo diferencial. En este tema vamos a entregar la actividad número 3, les recuerdo, así que chequen su dosificación de actividades para que vean las fechas y que vean las páginas donde vamos a estar entregando. Bien, comenzamos con el comportamiento y a definir qué es esto del comportamiento de las funciones, y para eso pues necesitamos saber que las funciones se pueden analizar de varias formas. La primera de ellas es mediante su expresión, mediante sus números y letras o ecuación matemática. Podemos ver qué operaciones tiene, con qué letra o con qué variable independiente y con qué variable dependiente estamos trabajando, entre otras análisis que podemos hacer. También podemos analizar mediante las tablas de las coordenadas, esas tablas en donde nosotros le damos valores a la X y con ella hacemos las operaciones utilizando la función, para esto obtener el resultado de cada punto en X de nuestra función y con él poder hacer o formar las coordenadas o los puntos coordenadas que vamos a utilizar para dibujar nuestra gráfica en el plano cartesiano. Y la siguiente forma en la que podemos analizar las funciones es mediante su gráfica. Así que forma tiene, si es una línea, si es una curva o parábola, si es una función sigmoide, si es una función senoidal, ya saben que tiene esta forma como que de olitas, y podemos ver si toca el origen o si pasa por el origen, si nos pasa, si es constante, si es una función que sube, que baja. O sea, podemos ver muchas formas en las que pueden ser nuestras funciones. Y algo importante que vamos a ver ahorita es con el concepto de crecer y decrecer, ¿sí? Una función puede ser, se puede comportar de estas dos maneras y está relacionado con los conceptos de subir y bajar o aumentar y disminuir, que los usamos en nuestro día a día para muchos fenómenos que pasan en nuestra vida. Y pues vámonos con un ejemplo para empezar a entender a qué se refiere esto del comportamiento creciente y decreciente de una función. Y tenemos, por ejemplo, esta función que me permite convertir la temperatura de grados centígrados a grados Fahrenheit. Y aquí podemos ver que los grados Fahrenheit los podemos llegar a ellos utilizando los grados centígrados, multiplicándolos por 9/5 y sumándole 32, ¿sí? Esa es nuestra función. Bien, ahora lo primero vamos a tabular los grados y la función para obtener las coordenadas. Lo que les decía, que esta es su forma, su expresión algebraica o matemática, y esta es su tabulación. Bien, entonces aquí, si ustedes se fijan, les estamos dando grados centígrados que van desde menos 20 hasta 10 grados positivos, y estos son el resultado que me dio de sustituir cada uno de esos grados en la función inicial que se mostró y obtener estas son las coordenadas que obtuvimos. Si se fijan, es el punto A, B, C, D, E, F, y su coordenada corresponde con X y Y, o con grados centígrados y grados Fahrenheit. Y aquí pues les muestro las operaciones que se hicieron. Primero se sustituyó por menos 20, luego la X o los grados se sustituyeron por menos 15, y luego por menos 5, luego por 0 y luego por 5 y por 10. Y aquí podemos continuar con estos números si queremos hacer la gráfica todavía con más puntitos. Pero bueno, esta es una tabla coordenada, estas son unas tablas de coordenadas, perdón, y este es su expresión algebraica. Ok, ahora, la representación gráfica de esta función, pues aquí la vamos a ver, es la siguiente. Y podemos ver que es una línea. Entonces, si desde antes de graficar yo me hubiera fijado y hubiera observado que aquí mi variable independiente, que es X, está elevada a la 1 o no tiene exponente aparente, entonces esto quiere decir que esta es una función lineal. Si se acuerdan de los temas que vimos anterior, ya podemos imaginarnos que esta es una línea, ¿sí? No sé muy bien por dónde va a pasar,
pero es una línea. Más bien, sí sabría porque tengo este más 32, que este me indica que cruza el eje de las Y en el punto 32. Entonces aquí está. Entonces yo ya más o menos al verla, yo ya sabría que esta función es una línea que va a atravesar el eje de las Y en el punto 32, pero a lo mejor no conocería mucho su inclinación. Pero bueno, aquí está también la pendiente, que también nos ayudaría a saber más o menos la inclinación que tiene. Y bien, aquí yo lo que estoy haciendo, chicos, ahorita es analizar. Ya estoy analizando, empezando con la forma, la expresión, y ahora vamos a analizar lo que es esta gráfica. Okay. Ahora, ¿cómo describimos el comportamiento de esta gráfica, de esta línea? ¿Ustedes cómo lo ven? A ver, piénsele tantito. ¿Cómo lo verían? ¿Cómo se está comportando esta gráfica? Bien, pues podríamos decir que esta gráfica, así como indica la flecha, como que va para arriba, como que va creciendo, y a esto le llamamos un comportamiento creciente. Por otro lado, ¿qué otra característica podemos observar del gráfico? ¿Observaron? ¿Qué pasó con esa línea? ¿Cómo es su trayectoria? Pues es continua, en ningún momento se corta, en ningún momento deja de existir la función y luego vuelve a existir. Hay funciones que sí sucede eso, ahorita vamos a ver unas, pero en este caso la función es continua. Entonces, ya analizamos aquí nuestra gráfica de dos formas. Vimos que es creciente porque va hacia arriba, como lo indica esta flechita de color celeste o verde aqua, y también vemos que es continua, como lo indica la línea que es de color amarilla. Entonces vamos a continuar, y estos son los primeros dos conceptos que empezamos a ver, chicos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la siguiente función y la representación gráfica sería la siguiente. Esto vamos a imaginar que es, o más bien representa, que tú, como ahí en tu salón quieren comprar un balón, cuesta 120 pesos y van a pedir cooperación. La X representa la cantidad de alumnos que van a cooperar, y pues esta función representa el costo que va a tener, o más bien la aportación que va a poner cada quien. Entonces desde aquí ya podemos ir analizando algo, que si por ejemplo yo empiezo y soy yo solamente el que va a poner, nada más yo voy a aportar, entonces esta sería una división de 120 entre X. 120 es lo que cuesta, en lo que cuesta mi balón. Entonces, imagínate que este es el eje de las X, chicos, este es el eje de las Y. Entonces, si yo vengo en este eje y tomo aquí el valor 1, porque solamente soy yo, y se lo doy a la X, entonces este resultado va a ser 120. Aquí no se ve porque está muy arriba este resultado, pero está ya por acá. Pero ¿qué pasa si no nada más yo, sino que también mi mejor amigo me va a ayudar o va a aportar? Entonces, ¿cuántos alumnos serían? Pues serían 2, ya no nada más sería 1. Digo, aquí pongo el 2, pero no está tan en medio, ¿verdad? Aquí sería como 5. Entonces, ya no serían 120. ¿Cuánto sería lo que vamos a aportar cada quien? 60. Y si se fijan, está como por acá. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de ser nada más mi amigo y yo, somos 10? 10 compañeros son los que van a aportar. Entonces sería 120 entre 10, que esto me da a 12. Y si se fijan, si nos ubicamos aquí en el punto 10, aquí más o menos está los 12 pesos, que representan darle un valor de 10 a la X en esta función, y aquí se ubica ese resultado. Aquí están los 12 pesitos, que viene siendo pues mi resultado de la función f de x. Y así, si en lugar de ser 10, ¿qué tal si se suman otros 10 y ahora somos 20? Pues vamos a dar un poquito más de 5 pesos, que serían, ¿cuánto? 6 pesos, ¿verdad? 2 por 6, 12, serían 6 pesos. Y si damos 30 y sin lugar de ser 20 somos 30, entonces serían 4 pesos. Miren, aquí está. Entonces, aquí ya podemos ir observando una situación. Como este número de ser 120, ahora al aumentarle a X se hace la mitad,
al aumentarle x se hace la mitad, al aumentarle así, si se fijan, va disminuyendo. Entonces, también podemos ver que pasa lo mismo con la gráfica. De empezar arriba, en un lugar donde no ni siquiera alcanzábamos a ver dónde está ese punto, porque no se veía en la gráfica, fue disminuyendo, a llegar aquí a 12, luego de llegar a 6, luego de llegar a 4 y así. Entonces ya podemos irnos imaginando, ¿verdad?, cómo es el comportamiento de esta función. Entonces, ahí está la flechita indicando cómo es que se está comportando. ¿Qué pasa entonces con la letra Y, con la letra Y, si la X va aumentando? ¿Qué vimos ahorita? ¿Qué pasó? Pues sí, efectivamente la Y va disminuyendo. Este valor que representa el eje de la Y va a ir disminuyendo, va a ir hacia abajo, conforme este valor que representa las X va a ir aumentando. Entonces, esta es otra forma de función. Es diferente a la de los grados centígrados y Fahrenheit, porque ese iba hacia arriba y este va hacia abajo. Ahora, aquí llegamos entonces al punto de la función, del concepto de función creciente, que se dice que es a medida de que el valor de la variable independiente, que es x en este caso, el valor de la función f de x va a crecer. Esa es una función creciente. Aumenta x, aumenta y. Y aquí tenemos la forma en que podemos representarla utilizando signos de comparación, y esto es lo mismo que acabamos de mencionar. Si x1 es menor que x2, y si por esa situación f de x1 es menor que f de x2, se dice que es una función creciente. Pero bueno, ¿qué significa esta situación? Vamos a ver un ejemplo utilizando esto. O sea, este como intervalo o como desigualdades me sirve para yo identificar cuando una función es creciente, o comprobarlo más bien ya matemáticamente cuando una función es creciente o decreciente, porque la podemos ver, pero también necesitamos comprobar. Muy bien, y aquí tenemos un ejemplo. Miren, aquí tenemos una función que ya la vemos, es creciente por la forma en la que tiene. Y si yo tomo un punto x1, miren, ahí está el punto x1, ahí lo tomé aleatoriamente, y tomo, y con este punto pues me resulta un valor en el eje de las y, que es f de x1, o también le podemos decir y1. Y luego tomo otro punto x2, llamado x2, que con esto x2 me va a dar otro resultado en el eje de las y, que sería f de x2 o y2. Y si yo los comparo, si digo, a ver, este x1 es más chico que x2, aquí sí se ve efectivamente que es más chico. Si se fijan, está antes de x2. Si estuviera después de x2, sería mayor, pero como está antes, entonces es menor. Y comparo también f de x1 con f de x2, y veo que f de x1 es menor, es más chico que f de x2 porque está abajo. Si se fijan, está antes o está primero que f de x2. Entonces, ¿quién es mayor? Pues este. Entonces, si se cumple esto y se cumple esto, como lo vemos aquí, entonces la función es creciente. Por lo tanto, esta función es creciente. Ok, vámonos con el siguiente concepto, que ahora es la función decreciente. Les comento, pues esto es como el ejemplo de los grados Fahrenheit. Ahora vámonos con la función decreciente, que era como en el ejemplo del balón. Y aquí te dice que la función creciente es que a medida que crece el valor de la variable independiente, ahora el valor de la función va a disminuir, ¿sí? Vamos a ver, aquí está sus condiciones que debe de cumplir, y entonces para decir que es una función decreciente. Y aquí vemos el ejemplo. Miren cómo va hacia abajo, y igual vamos a tomar un punto en x1, aquí está,
y este resultado, este punto me va a dar este resultado en el eje de las y. Si tomo otro punto, x2, ahora me va a dar este resultado en el eje de las y, que sería f de x1 con el primer punto, f de x2 con el segundo punto. Ahora vamos a comparar. Si se fijan, x1 está antes que x2. Entonces, esta primera sí se cumple. Pero, ¿qué pasa con f de x1? Su resultado es mayor que el resultado de f de x2. Entonces, aquí este también se está cumpliendo, pero ya no cumple para el otro caso, en donde los dos deberían de ser el resultado de x2 y f de x2 debería de ser mayor. Entonces, si se fijan aquí, estos dos se cambiaron de lugar. F de este estaba primero, el amarillo estaba primero y luego estaba el color aqua, y en este caso ya cambiaron. Entonces, ¿por qué? Porque la función entonces es decreciente. Muy bien. Ahora, los intervalos en la función. Esto es importante porque resulta, chicos, que las funciones a veces pueden ser crecientes y decrecientes, perdón, pero en ocasiones, dependiendo del intervalo donde se analicen, o sea, de qué punto a qué punto, de qué valor de x a qué valor de x tú le vayas a dar, quizás de aquí a aquí o de acá a acá, dependiendo de ese intervalo, la función puede ser creciente, decreciente o puede ser ambas. Puede ser creciente y decreciente junta. Vamos a ver a qué se refiere esto. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Mira, determina el comportamiento de la función f de x igual a x cuadrada. Aquí ya vemos que es una función de segundo grado. Es una función cuadrática. Ahora, ¿cómo es la forma? Miren, aquí está representada la parábola que representa esta función cuadrática. Es muy común verla, esta es muy conocida. Y vamos a observar cómo esta función, si ustedes se fijan, dependiendo del intervalo donde yo la analice, o sea, ¿qué tal si yo digo, a ver, analízamela de aquí para acá? Yo veo que la función es creciente. Ya de ahí ya la vi así, nada más a simple vista. Pero si te digo, ¿sabes qué? Analízamela de aquí para acá. Pues entonces la función yo veo que es decreciente. Pero ¿qué pasa si les digo que me la analicen de aquí a aquí? Es decreciente y luego es creciente. Y a esto me refería con que pueden ser de las dos. ¿Ok? Pero pues vamos a ir haciéndolo de forma, ya lo vimos que de forma visual, pues sí, ya la observamos. Ahora vamos a hacerla en forma matemática. Vamos a tomar dos puntos, cualquiera, o sea, un x1 con y1 y un x2 con y2. Mira, vamos a tomar estos dos puntos que son menos 2 con 4 y menos 1 con 1. Y aquí están ubicados, miren, ahí está. Menos 2 y eso me da un 4. Y luego el otro es menos 1, aquí está, que viene siendo x2 con 1 positivo que viene siendo f de x2. Ahí están los dos puntos. Ahora, vamos a comparar x1 con x2 y vemos que x1 es menor que x2. ¿Por qué? Porque recuerden, estos son números negativos, así que entre más grande sea el número, es más pequeño su representación o su valor. No se me confundan. Y ahora vamos a comparar y1 con y2, o lo que viene siendo igual f de x1 con f de x2. Y es 4, es mayor que 1. Por lo tanto, como esto, fíjense, los signos están invertidos, o sea, cuando x son mayores, ¿sí? Vamos aumentando x, estas van a ir disminuyendo, las f de x1 y f de x2 van a ir disminuyendo. Entonces, podemos decir que mientras la x aumenta, ¿cómo se va comportando la y? Pues va disminuyendo. Entonces, es una función, yo ya lo sabía, ya lo habíamos dicho, que es una función decreciente. Aquí, en este intervalo, es decreciente. Pero, si ustedes se fijan, la función se extiende hacia el lado izquierdo de forma, pues, infinita.
hasta el punto 0 es en donde yo veo que ya ahí se detiene. Vamos a ver otro. Más bien, ahí se detiene, me refiero a que ahí deja de crecer. Ahora vamos a continuar comparando otros dos puntos en otro intervalo. Ahora agarramos el 0,0 con el 2,4. Que está hoy aquí, x con f de x1, x2 con f de x2. Ahí están. Si los comparamos, podemos ver que x1 es menor que x2, efectivamente, y que f de x1 es menor que f de x2, por lo tanto, esto es, podemos llegar a la conclusión de que mientras x aumenta, ¿cómo se comporta y? También aumenta. Entonces, es una función, perdón, en este intervalo es una función, sí, creciente. Y podemos llegar a lo siguiente. Como yo les decía, que esta función de acá para este lado, para el lado izquierdo, que son los números negativos, se va a comportar de forma decreciente porque va bajando, pero se extiende infinitamente. Podemos decir que la función es decreciente en el intervalo menos infinito, porque les digo, no sabemos hasta qué punto llega, entonces vamos a decir que llega hasta infinito, pero negativo, con 0, porque aquí es en donde ya no vuelve, ya no baja más, hasta aquí llega. Y la función es creciente en el intervalo de 0, ahora es de 0 hasta infinito, pero ahora positivo, porque recordemos de que del punto 0 en x hacia la derecha son positivos, del 0 hacia la izquierda son negativos. Entonces, como no sabemos hasta qué punto llega, vamos a llamarle a eso infinito. Cuando tú no sabes hasta dónde llega un número, si se sigue extendiendo y sigue creciendo ese número, no sabemos, entonces le podemos decir infinito. Ya dependiendo si va a ser para el lado derecho o izquierdo, sería positivo o negativo. Entonces, ahí tenemos este análisis y cómo lo comprobamos ya con los puntos y todo eso. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a determinar el comportamiento de esta función. Es una función que es de grado 5 porque tiene el exponente mayor es un 5. Y miren cómo es su función. Esta es la forma que tiene, perdón, cómo es su gráfica. Esta es la forma que tiene en el plano cartesiano. Vemos que tiene varias. En el intervalo de menos 0 de menos infinito, porque aquí aunque no se ve, aquí esta función muy probablemente siga. Entonces, de menos infinito hasta 0, miren, hasta aquí, ¿cómo se está comportando? Está creciendo, creciente. En el intervalo de 0 hasta aquí, se fijan, hasta ahí llega como que su bajadita. Entonces, hasta ahí es un intervalo decreciente. Y en el intervalo de aquí hasta infinito, positivo, es creciente. Entonces, incluso podemos ver este tipo de funciones en donde a veces crecen, decrecen, vuelven a crecer, incluso pueden volver a bajar, vuelven a decrecer y así. Pero dependiendo, si se fijan, en qué intervalos, en qué puntos yo del eje de las X estoy analizando la función. ¿Ok? Ahora, vamos a ver otro concepto que es la continuidad de funciones. Miren, tenemos esta gráfica, obsérvenla. Es una función de grado 3, una función cúbica, y a este tipo de funciones se le conoce como función continua. Pero observen esta. Podemos ver que ahí hay algo raro. Esta función se representa mediante el cociente de 1 sobre x. Y es una función no continua. Esta es una función racional, si se fijan. Y es una función no continua. ¿Por qué? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Cuál es el concepto de continuidad de una función entonces? Pues podemos decir que cuando una función es continua es cuando yo la puedo dibujar sin tener que levantar el lápiz del papel. Imagínate que estuviera yo dibujando lápiz, entonces con un lápiz, si yo no tengo que levantar el lápiz como es en este caso, en la función de color azul,
es una función continua. Pero si yo tengo que levantar el papel porque apenas dibujé este arco y luego dibujo el otro, entonces esto es una función no continua o discontinua. ¿Va? Ok, continuamos. Y vamos a comenzar con las actividades que van a entregar. Creo que sí, ya empezamos. Esta es parte de las actividades que vamos a entregar. Y comenzamos. Bien. Lo primero que hay que hacer aquí es responder las siguientes preguntas. Es ¿cuándo se dice que una función es creciente? Pues ya vimos los conceptos. ¿Cuándo se dice que una función es decreciente? Ya vimos ese concepto también. Y pregunta aquí, ¿puede una misma función ser creciente y decreciente? Aquí ya respondemos sí o no, y si podemos ponerle por qué, pues también por qué. Bien, vámonos con el siguiente ejemplo. Con la siguiente parte, el punto número 2 es grafica las siguientes funciones y determina los intervalos en los que son crecientes y o decrecientes. Vienen 4 incisos. Nosotros vamos a hacer ahorita de ejemplo el primero, que es el A. Y aquí tenemos primero graficado, como nos indica. Primero hay que graficar las siguientes funciones. Ya lo graficamos y vamos a determinar los intervalos en los que son crecientes y o decrecientes. Y pues aquí lo podemos ver, que es creciente en el intervalo desde menos infinito hasta 0, porque hasta aquí vemos que crece y luego va a bajar. Entonces es decreciente desde 0 hasta infinito positivo. Y eso es lo que tienen que hacer con las demás funciones. Grafican y me indican mediante así nada más en los intervalos en donde son crecientes y donde decrecientes. Y aquí tenemos la función es esa. Bien, ahora el punto número 3 es que construyamos la gráfica de las siguientes funciones e indiquemos cuáles son continuas y cuáles discontinuas. Aquí pueden utilizar una aplicación que se llama GeoGebra o los pueden hacer mediante tabulando, ¿sí? Haciendo las operaciones. Hay otras aplicaciones, chicos, no precisamente tiene que ser GeoGebra. Bien, y aquí tenemos la función que yo elegí, fue esta de 1 sobre x, que es el inciso C. Y aquí yo lo que hice fue tabulé todos estos puntos y podemos empezar aquí ya a analizar. Miren, yo le di valores desde menos 6 hasta 6 positivo. Estuve dándole primero números enteros, pero aquí, a partir del 1, yo ya empecé a darle números decimales. Fui desde menos 0.5 hasta menos 0.01. Luego en el 0 me pasó algo que resulta que pues se tenía que dividir el 1 entre 0, porque recuerden que la x es cada uno de estos puntitos, cada uno de estos valores, perdón. Entonces cuando llegamos a 0 sucede una situación. No podemos dividir entre 0, esa operación está indefinida, así se le llama. Entonces en ese punto pues la función pues no está definida, ¿ok? Entonces por eso lo pongo así. Luego ya a partir del 0, sin tocar el 0, o sea, cualquier número que se acerca a 0, no importa, pero que no sea 0. Aquí ya empecé con el punto 0,1. Ya me da el resultado, luego 125 ya positivos, ¿sí? Ya empecé con los valores positivos, estos son negativos, estos positivos. Vamos a ver la gráfica y pues resulta, ya se las había enseñado, es la que vimos como función discontinua y podemos llegar a la conclusión entonces que ya graficó y sabemos que entonces esta es discontinua. Aquí está la función y me faltó aquí ponerle que es no lo voy a poner discontinuo, lo voy a poner no continuo, para que no se confundan. Es no continuo. Yo aquí lo puedo ver, es no continuo. Entonces ya la grafiqué, utilicé la tabulación o la pudieron haber graficado mediante un programa. Solo que quise graficar así porque quería que vieran cómo en el punto 0 se da un valor indefinido a la función. No está definida, entonces se fijan aquí en este punto pues no lo está tocando. ¿Sí? Nunca lo va a tocar, o sea, aquí se hace una asíntota y nunca lo va a tocar. El 0 nunca va a tocarlo, pero eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, esa es una pregunta que me gustaría que ustedes analizaran. ¿Qué pasa cuando dividimos entre 0? Porque es indefinido. Bien, entonces ese es el punto número 3.
les digo, es graficar y decir si es continua o discontinua. Continuamos. El punto número 4 es analiza los siguientes casos y expresa las funciones que se te piden y determina los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Entonces es analizar, expresar y determinar. Son tres cosas que vamos a hacer. La primera, miren, es este ejemplo que dice que se estima que la población de una ciudad será de 750 más 25t más 0.1t cuadrado, miles de personas en T años a partir de hoy, del presente. Los ecologistas estiman, o sea, es una situación ahí que hay que analizar. Los ecologistas estiman que el nivel promedio de monóxido de carbono en el aire de la ciudad será de 1 más 0.4 x partes por millón, ppm, cuando la población sea x miles de personas. O sea, cuando la población alcance tal cantidad o x miles de personas, el monóxido, el promedio será de esa función. Ahora, me pide que exprese el nivel de monóxido como una función de tiempo y determine los intervalos, porque aquí la función que me están dando está en función de las miles de personas y queremos que la función esté en función del tiempo. Ahora, hay que analizar unas partes aquí. Primero, yo sé que la estimación de la población es esta función y eso representa miles de personas. ¿Sí? ¿Okay? El resultado que yo obtenga de esta función va a representar las personas. El promedio de monóxido es esta otra función que está subrayada y está representando monóxido de carbono. Y le está en función de las personas. ¿Sí? Ahora, pues ya sé que X, la letra X es las personas, la población. Analizando que la población es X y la función que estima la población es esta, la primera función que me muestra, está en función del tiempo, entonces yo concluyo de que X es igual a la función esa de la población. X es igual a 750 más 25t más 0.1t cuadrada. Si se fijan, esta función es una función cuadrática. Entonces, eso es X. Si yo sustituyo la población, o sea, X, en la función promedio del monóxido, que es lo que está en función de X, esta función está en función de X, y yo sustituyo esto ahí, pues tengo lo siguiente, o sea, 1 más 0.4 que multiplica a X, que viene siendo 750 más 25t más 0.1t cuadrada. Lo único que hice fue sustituir. Y ya con esto voy a hacer la operación de multiplicar 0.4 por cada uno de estos elementos, de estos términos que están adentro del paréntesis, para que me resulte esta otra función. Aquí pues tengo que sumar estos dos términos independientes, porque sí puedo sumar 300 más 1, me daría 301, más 10t más 0.04t cuadrada. Y esta es la expresión que me estaban pidiendo, expresar el nivel de monóxido de carbono como una función de tiempo. Y se fijan, ahora ya está, aquí me equivoqué, aquí debería de ser f de t porque ya está en función del tiempo. Prácticamente la x desapareció. ¿Vale? Aquí me equivoqué, debería de ser f de t. Bien, entonces ya tenemos concluida nuestra primera actividad de cierre y entonces vamos a graficar porque es lo que nos pide analizar. Ya analizamos, ya expresamos. Ahora vamos a graficar la función que me resultó, que es esta, una parábola efectivamente, y determinar en qué intervalos es creciente y decreciente. Bueno, yo no la grafiqué toda, pero ya aquí ya estoy viendo que para acá le sigue, o sea, viene como que bajando. Entonces es decreciente de menos infinito hasta menos 125, no hasta 0, porque en este punto es en donde ya no crece. Perdón, en donde ya no baja y ya empieza a crecer. Entonces ahí es aproximadamente, más bien, exactamente 125, porque sí lo chequé en el programita que les digo. Y a partir de aquí, pero en la función, aquí en la gráfica no se ve muy exacto, pero sí, a partir de aquí crece, que es desde menos 125 hasta infinito. Y ahí está ya terminado, expresada la función, graficada y determinado si es creciente o decreciente. Entonces ustedes van a realizar el siguiente análisis
Ajá. Y igual van a hacer lo mismo. Y aquí está más o menos para que lo vean, pero ustedes analícenlo bien. ¿Va? Ahora, bueno, pues eso sería todos los otros ejercicios que vienen. Vamos a ver si se los podemos explicar. Aquí tengo el... Vamos al ejercicio. Nos faltan como 2 ejercicios más. Es un ejemplo. Ok, este es el que nos falta. Y aquí lo que van a hacer, simplemente hasta aquí llegamos en las diapositivas. Este fue los 2 que hicimos, son 2 ejercicios, aunque parezca uno, son 2 ejercicios. Y luego están las actividades de contexto transversales, en donde nos están explicando la problemática. Aquí nos hace todo el análisis y llegamos a esta conclusión de que esta función representa la problemática que nos está diciendo acá arriba. Y lo que vamos a hacer es completar la tabla, o sea, tabular estos datos utilizando esta función y luego graficarlo. Después hay que contestar estas preguntas, ¿sí? Que es la índice, el inciso C. Hay que contestar, seleccionar aquí cuál de estos dos es lo correcto y después rellenar estos espacios en blanco. Y por último, los ejercicios adicionales es, de estas 2 gráficas hay que indicar en dónde es creciente y en dónde es decreciente esta función. Por ejemplo, aquí vemos que va bajando, hasta aquí sería decreciente y luego aumenta, hasta aquí sería creciente. Entonces, este intervalo lo vas a escribir acá abajo y este otro intervalo de acá lo vas a escribir aquí arriba. Luego otra vez es decreciente, lo escribes acá abajo el intervalo y luego el intervalo, por último, el creciente. Entonces serían 2 intervalos por cada uno. Y acá solo son 2 intervalos en donde crece y luego decrece. ¿Ok? Entonces este intervalo hasta este punto sería creciente y de acá para infinito sería decreciente. Recuerden que de aquí, si ya no ven dónde está la gráfica, entonces le van a poner que es infinito. Va. Y bueno, chicos, eso sería todo del tema de comportamientos. Hay que realizar nuestros ejercicios y entregarlos. Para la fecha indicada, les digo, voy a checar ya lo que les diga en el grupo, si vamos a dejarlo, a extender un poco más el tiempo, pues ya lo platicamos, ¿ok? Y estos son algunos de los conceptos que vimos. Por favor, chequenlos si ustedes entendieron estos conceptos y si no, vuelvan a ver el video. Ya merito regresamos a clases, chicos, esperemos ya merito regresar. Bueno, pues de mi parte sería todo, muchachos. Muchas gracias por acompañarme y estar siempre al pendiente de sus trabajos, muchachitos. Entonces nos vemos. Bye.